entonces, ¿qué hacemos? Promovemos la articulación de saberes, conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Dependiendo la actividad que se planifique y como decía su compañera, se evalúa con el logro del desempeño, ¿no? Entonces, ahora, es el rol del docente en la educación superior por competencias? Es un diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje significativos. Términos que no son para nada este, desconocidos para ustedes. ¿Qué es? Un facilitador, guía del proceso de aprendizaje. Experto en su disciplina. Enseñar a aprender, ¿no? ¿Qué hago con lo que yo ya sé? ¿No? Entonces, vamos respondiendo eso. Desarrollar la autonomía y responsabilidad, la toma de decisiones, definir o crear estrategias didácticas pertinentes a su asignatura, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo uso mucho, como les decía, el aprendizaje basado en problemas, porque he visto mucha satisfacción en los estudiantes, ¿no? Con esta estrategia. Luego, la conformación de nuevos espacios de formación de competencias, ¿no? Entonces, provocamos. No solo va a ser en el aula, ¿no? Que el estudiante adquiera competencias, ¿no? Desarrollar la docencia estratégica y liderazgo pedagógico. Y hemos entendido la diferencia, ¿no? Entre didáctica y pedagogía. Luego, estrategias didácticas para formar competencias. Método. Es una vía que conduce al fin de la didáctica. Ahí hablábamos del método también hace un momento, ¿no ve? ¿Qué tenemos que hacer? Esto nos ayuda a transferir los conocimientos de forma asertiva. Entonces, para lo cual intenta adecuarse en un orden objetivo de factores que operan en un determinado proceso, el proceso educativo, ¿no? Técnica. La palabra técnica deriva de la palabra griega técnicos y de la latina technicus y significa relativo o al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer algo? Mediante la técnica vamos formando competencias. Por eso que les he pedido, ¿no? Que me indiquen qué comprendían por competencia, ¿no? Y ahí sigue con lo que les decía, que ese, esa definición bien cortita, un saber hacer en el contexto. Entonces, mediante la técnica lo vamos a hacer, saber cómo, ¿no? Estrategia. El término estrategia refiere a un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta, ¿no? Se convierte en una estrategia cuando el docente sabe para qué, por qué, cuándo y cómo aplicará un método determinado.
tomando como base las metas a las que quiere llegar, ¿no? La aplicación de una estrategia puede hacer uso de una serie de métodos, ¿no? Y técnicas para conseguir los objetivos que se persiguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se planifican las actividades, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta qué estrategia, con esa estrategia, qué métodos voy a utilizar o qué método me va a ser necesario y con qué técnicas lo voy a lograr, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir un ejemplo, ¿no? De estrategia didáctica en su experiencia que haya utilizado para formar competencias? Porque al momento de planificar, nosotros sabemos en la formación por competencias, qué es lo que queremos que ellos logren. Así como les leí el objetivo del módulo, ¿no? ¿Me permite participar? Claro que sí, por favor. Ya. Algo que, bueno, algún rato aplico y me parece muy bien en el tema de desarrollar alguna competencia, porque, por ejemplo, los círculos de reflexión. Porque a veces nosotros queremos que de repente ellos razonen, reflexionen, apliquen, propongan. Entonces, esta estrategia de los círculos, por ejemplo, Ujú, permite, ¿no? Que eso hace, ¿no? Que sean, digamos, gente participativa, comunicativa. Entonces, un círculo de reflexión que a mí me ha servido, permite, ¿no? Trabajar tal vez muchas habilidades. ujú, excelente. Y además que realmente el pensamiento crítico, ¿no? Generamos ahí. Sí. Está levantando la mano Rosario. Adelante, Rosario. Bien, buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. En relación a la Buenas noches. pregunta, Un poquito más fuerte, ahora yo no le escucho. ok, ahora se escucha mucho mejor. Un poco mejor, pero sigue bajo. Bien, a ver, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Sobre la Por pregunta favor. que usted hacía, doctora, preguntaba sobre la estrategia didáctica que tal vez en algún momento nosotros hemos aplicado. Y bueno, desde mi experiencia, si bien nosotros estamos trabajando con el modelo bajo objetivos, creo que en Ujú, relación para desarrollar competencias en la materia particularmente que yo dicto, que es dificultades de aprendizaje 2. La estrategia que yo aplico es la simulación de casos y el desarrollo de planes de intervención. En esta materia se trabaja mucho los contenidos en el aspecto de intervención. Entonces, para eso necesitamos utilizar simulación de casos, donde se pueda brindar a los estudiantes distintos detalles. Por ejemplo, información acerca de los aspectos familiares, eh, qué características se tiene del estudiante en relación al desempeño académico. Y con estos datos se permite a los estudiantes hacer el análisis del caso desde el análisis de la demanda, analizamos las tareas y finalmente para desarrollar la competencia, es decir, en este caso el desempeño en el estudiante, tenemos que, relacionar a los datos planteados, tiene que aplicar el plan de intervención, es decir, el estudiante tiene que tener la capacidad de poder desarrollar este plan de intervención para estudiantes con dificultades de aprendizaje en relación al caso planteado. Así que eso es lo que yo aplicaría, esa simulación de casos a partir de un estudio de caso. Eso, doctora, a gracias. partir de un estudio de caso, sí. Ya, muy bien, muy buena intervención. Sí, el estudio de caso. ¿Usted trabaja, es de trabajo social? Cientista en educación, doctora. Ah, ya, pero ya. Sí, el estudio de caso es muy interesante. Eh, Patricia, Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches, estimada doctora. Buenas noches a los compañeros que están presentes en la sesión. En el caso de personalmente, yo aplico bastante los 9 métodos, ¿no? Los métodos activos.
que en todo el mundo tenemos, ¿no? Solamente no pasan de los 9 métodos, en la cual es el estudio de casos, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, también el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por modelamiento, el globalizado, etcétera. Y cada método de estas tiene una serie de técnicas en la cual yo particularmente utilizo bastante técnicas gráficas, como ser mapa mental, mapa conceptual, etcétera, ¿no? De casillas, telearaña, etcétera. También algunas técnicas, como ser técnicas escritas, como voy utilizando un resumen crítico, siempre y cuando fomentando la metacognición. No, la metacognición nos va a llevar a originar una reflexión continua, ¿no? Entonces es lo que voy aplicando, ¿no? En la mayor parte de los casos, o intento aplicarlo, ¿no? Para ir generando esta reflexión que nos va mencionando, ¿no? El trabajo por competencias. Y a través de eso también utilizo las rúbricas de evaluación para que vaya generándose la competencia y vaya realizándose al 100%, ¿no? Como queremos. Eso, estimada doctora. Muchas gracias, efectivamente. Entonces, como les decía, todos esos términos para nosotros no son novedad, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar competencias, es lo que nosotros debemos saber hacer de manera asertiva, dependiendo el tipo, el grupo, ¿no? de estudiantes que tengamos. Y eso es lo que se debe lograr, ¿no? Cuando hablamos de competencias. Y ahí hablaba su compañera de la metacognición, efectivamente. Esa es nuestra ayuda, nuestro apoyo en lo que nosotros queremos provocar en la formación de los estudiantes, ¿no? De los futuros profesionales. A ver, continuamos. ¿Alguien más? Perdón. Bueno, continuamos compartiendo. Entonces, ¿no? Las estrategias didácticas para formar competencias, ¿no? Ahí sus compañeras ya mencionaron, están los proyectos, los estudios de casos, el ABP, el método de Cole, ¿no? Que son métodos para formar competencias. Luego, aquí vemos una descripción de, ¿no? Del método de proyectos, ¿no? Luego del método de Cole, como les decía, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, que mediante los proyectos, ¿qué hacemos? ¿No? Un diagnóstico, una planificación, una ejecución y una evaluación. Mediante el método de Cole, que veo que sí tienen cierto reparo en este método, y que no es muy común, muy usado, ¿no? Está la experienciación, la observación, la conceptualización, la experimentación y la evaluación también, ¿no? Luego el estudio de casos, como decían sus compañeras, diseño del caso, presentación del caso, análisis, búsqueda de información y conclusiones y socialización y evaluación, ¿no? Todos tienen su evaluación. Por eso es que les consultaba cómo ustedes han tenido experiencias en sus actividades de evaluación, ¿no? Luego el aprendizaje basado en problemas, como les dije, que es uno de los que me, me facilita mucho, ¿no? El generar y el provocar conocimiento, ¿no? Está el diseño del problema, la presentación y análisis del problema, búsqueda de información, resolución del problema y evaluación, ¿no? Y como les digo, le- tengo la experiencia de que genera mucha satisfacción en los estudiantes. Luego las técnicas, hay las visuales, ¿no? La animación, el análisis, animación, relajación grupal,
grupales, ¿no? Actuación, el teatro, por ejemplo, aquí yo veo que se utiliza mucho, las auditivas, las audiovisuales, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que generamos. Eh, ya en la articulación de métodos y técnicas, aquí les puedo mostrar, ¿no? Por ejemplo, el método de proyectos. Al momento de hacer el diagnóstico, ¿qué pasa, no? Mediante las técnicas de métodos de preguntas, lluvia de ideas, visualización de videos, grabaciones, diapositivas, lecturas, ¿no? Pero les cuento que ya tuve el detalle de que las visualizaciones de videos ya no son muy... por favor, no sé quién está con su micrófono activo. Podemos apagar. Sí, Alega su micrófono. por favor, Eri. Mary, ¿no? Ya apagó, creo. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Diferentes detalles al grupo que nos toca. Entonces, uno de los detalles que ya he percibido es que los videos ya no provocan lo que provocaban hace unos 4 años, por ejemplo, ¿no? Ya no es tan estratégico. Luego está en la planificación, igual hacemos una lluvia de ideas, ¿no? El método de preguntas, mapas mentales, mapas conceptuales. En la ejecución, como decía ya su compañera, podemos pedir resumen, síntesis, trabajo de campo, prácticas de laboratorio, simulación, paneles de discusión, ¿no? eh, Todo ese tipo de detalles. Ahí también yo veo, yo utilizaba mucho el teatro, por ejemplo, ¿no? Después en la evaluación está la dramatización, como les decía, el informe, eh, la exposición, el simposio, la plenaria, el debate, ¿no? Entonces, aquí de esa forma articulamos, ¿no? Los métodos y las técnicas para el desarrollo de competencias. En el método de Kolb, ahí vemos lo mismo, ¿no? Disculpen, ¿alguien tiene eh, experiencia en desarrollar este método? ¿Qué actividades desarrolla con el método de Kolb? ¿Mm? ¿No utilizan? ¿Nadie ha utilizado? A ver, ¿cuántos somos? Creo que somos 90, 89, algo así. ¿Y en su práctica docente nunca utilizaron método de Kolb? Como les decía, yo veo que no usan mucho. Entonces, creo que tengo nomás razón. Bueno, ahí como es lo mismo, ¿no? En la experienciación, que se basa en la experienciación, como les decía, ahí está la lluvia de ideas, el método de preguntas, visitas de campo, ¿no? La observación, la lectura, la visualización de videos, lluvia de ideas, diapositivas. ¿No? Está también la conceptualización, ¿no? Que ahí va el resumen, lo mismo que los otros, solo está en el diseño de actividades, ¿no? Mediante estos métodos. Después la experimentación, ¿no? El trabajo de campo, principalmente, ahí he visto mucho, ¿no? Que utilizan este método de Kolb. La práctica de campo, práctica de laboratorio, simulación también, y la evaluación, ¿no? El informe, el juego de roles, la dramatización, la exposición y el debate, ¿no? Luego está el estudio de casos, que este me parece que es bastante aplicado también, igual que el aprendizaje basado en problemas, ¿no? El diseño del caso, fichas bibliográficas, resumen, síntesis, ¿no? La presentación
Y análisis del caso, ahí va la visualización de videos, diapositivas, grabación, lluvia de ideas, el Philips 66, el método de discusión, ¿no? Entonces, después está la búsqueda de información y conclusiones, ¿no? El trabajo de campo, como les decía, método de preguntas, mapas mentales, mapas conceptuales, síntesis y resumen, ¿no? Y ya la evaluación está el informe, el juego de roles, dramatización, exposición y debate, ¿no? Ya. Y el aprendizaje basado en problemas, como les decía, ¿no? El diseño del problema, fichas bibliográficas, resumen, síntesis, presentación y análisis del problema, ¿no? Visualización de videos, diapositivas, grabación, lluvia de ideas, PIL 66, de búsqueda de información, trabajo de campo, ¿no? Las prácticas de laboratorio, mapas mentales, conceptuales, dependiendo, ¿no? De la información que se quiere manejar, el síntesis, resumen. Luego está la resolución del problema, ¿no? El informe, la síntesis, el resumen, la monografía, ¿no? Y la evaluación, está el informe, el juego de roles, la dramatización, la exposición y el debate. Criterios para la selección de un método o técnica. Dependiendo la actividad, eh, eh, ¿no? Dependiendo la actividad, el desempeño que queremos lograr, eh, tenemos que tener muy claro el, perdón, el objetivo de aprendizaje, ¿no? Y ahí para hacer la selección de un método o técnica de forma correcta. Y ahí está, como les decía, la claridad en la intención, la adecuación a las características, ¿no? Y condiciones del grupo, por ejemplo. eh, mm, Perdón, por ejemplo, en la pandemia eh, teníamos que adaptarnos a las condiciones, ¿no? De los estudiantes que teníamos. Algunos se fueron al campo, algunos no tenían el dispositivo adecuado, ¿no? Bueno, ese fue un extremo, pero también al tipo de grupo que tenemos, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en la universidad, inclusive dependiendo el horario, ¿no? En el que están los estudiantes. Hay diferencia de un grupo a otro. Luego, conocer y dominar los procedimientos, eh, principalmente, ¿no? Cómo funciona un método, qué queremos lograr con esa técnica. Luego la validez, ¿no? La validez del método, la técnica. Luego desatar la creatividad. Como les decía, debemos provocar, ¿no? Y por último, la variedad a la que tenemos acceso, ¿no? Entonces, esos son los criterios que debemos considerar para la selección de un método o técnica, ¿no? A ver, apliquemos el método del ABP. El aprendizaje basado en problemas, ¿no? Diseñando un problema mediante fichas, ¿no? A ver, participamos. ¿Cómo aplicamos? Bajo bajo la experiencia que tenemos, ¿cómo podemos aplicar un aprendizaje basado en problemas? Invitamos a participar. Invitamos a participar, a ver, ¿cómo podemos aplicar
aprendizaje basado en problemas. Desde su experiencia, desde sus actividades. Supongo que hay docentes de varias disciplinas o todos son pedagogos. Licenciada, Sí, adelante. bueno, como lo dice ahí, ¿no? O sea, que presentar el problema y analizarlo y esto podemos hacerlo con diapositivas y también con lluvia de ideas o también cuestionando, o sea, practicando algo de entrevista, o sea, preguntando al participante, ¿no? O al estudiante qué piensa, qué conoce sobre un problema en específico. Exacto. ¿No? Entonces, cuando usted dice presentando diapositivas, esos son los recursos, ¿no? Que utilizamos. Cuando dice preguntándole al estudiante, esas son las técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber diferenciar al momento de usar estos métodos, o no diferenciar, debemos de tener la claridad de manejar al aplicar el método, ¿no? Entonces, diseñamos un problema, por ejemplo, a ver, no sé, de acuerdo a su especialidad, ¿no? De- puede ser, ¿qué problema hay con los estudiantes de primaria, por ejemplo? ¿No? Dependiendo del contexto también, ¿no? Eh, por ahí, eh, en alguna clase que di, eh, uno de los problemas que ellos encontraban, esta muchacha era de turismo, ¿no? Y ella veía que se hacía cierta difusión, pero no se podía promover el turismo local en su ciudad, ¿no? Porque era también un diplomado virtual. Eh, eh, entonces ella decía, mediante este método, qué cosas, ¿no? Analizaba qué problemas había, por qué no se podía este, promocionar en la ciudad y promover el turismo local, porque no siempre el turismo es para el extranjero, ¿no? Y la gente que vive que vive en esa ciudad, entonces, pero, eh, algo se está rayando aquí. La gente que vive en esa ciudad, ¿por qué no hace turismo, ¿no? Local? Porque, eh, eh, ¿cómo se puede provocar eso, ¿no? Porque además, estas personas en esta comunidad, en esta ciudad, necesitaban, ¿no? De distracciones, de cierta situación, ¿no? Que le genere cierta tranquilidad. Entonces, todos esos tipos de cosas, ella fue involucrando, ¿no? Y se diseñó, ¿no? Una propuesta. Entonces, ellos tenían que diseñar, de acuerdo a su especialidad, diferentes propuestas, ¿no? Entonces, por eso les comento. Entonces, eh, eso es lo que nosotros tenemos que comprender al momento de querer aplicar uno de estos métodos. David levantó la mano, por favor. Adelante. Sí, estimada licenciada, muchas gracias por este tema. Solamente una consulta en base a su experiencia.
Me parece muy interesante este aprendizaje basado en problemas que evidentemente es algo muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior. Evidentemente, las universidades tenemos que generar conocimiento, como se ha indicado, pero en las carreras de ciencia de educación tenemos una particularidad, ¿no? También tenemos las materias de pedagogía, didáctica, currículum, que son no solamente teóricas, sino buscan actividades prácticas. En este aprendizaje basado en problemas que lo he expuesto con este diseño tan interesante, eh, que se llama, algo que siempre me han preguntado, ¿son problemas a corto plazo o a mediano plazo? Porque a veces los problemas se pueden tal vez sobredimensionar y en la resolución de problemas es el asunto, ¿no? Doy un ejemplo, a veces puede haber problemas, digamos, en la carrera de ciencia de educación, tenemos paralelos, turno mañana, turno tarde, turno noche, y a veces los estudiantes hacen actividades y la limpieza del ambiente no lo hacen lo más adecuado posible, hacen unas aptapis que está muy bien, que nos alegra mucho, pero eso a veces perjudica al otro docente, ¿no? Esos tipos de problemas pueden ser tomados en cuenta o tienen que ser problemas también a nivel local, digamos, ¿no? Como tal vez en la misma temática, la basura después de la 16 de julio en la ciudad del Alto, ¿no? ¿Qué proceso de enseñanza y aprendizaje se puede hacer? Eso tal vez un ejemplo, estimada Lee, que lo está haciendo hasta ahora muy bien y me agradece estos esquemas, ¿no? Que espero que nos puedan pasar, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, le vamos a pasar todo el material y hablando de un poquito, ahorita les voy a explicar algunos ejemplos y situaciones y cómo se hace. Le, en base a compartir el material, lo voy a hacer mañana, por favor, ya que mencionó el compañero, por el detalle de cómo asumí el módulo, ¿ya? Entonces, y ya luego va a ser de forma más tranquila y regular. Entonces, ya contestando su pregunta, eh, nosotros cuando utilizamos el método, como le decía, cuando aplicamos el método, eh, eh, como docentes y en nuestra práctica docente, pensamos en el aprendizaje que queremos provocar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a diseñar vamos a utilizar el método, vamos a utilizar la estrategia didáctica, ¿no? De acuerdo a eso, es que generamos actividades con nuestros estudiantes. Entonces, allí usted me decía, por ejemplo, aquí tenemos en nuestras aulas el problema de la basura, ¿no? El contexto es la universidad y las aulas de educación superior, ¿no? Entonces, de la licenciatura en educación superior. Entonces, ese es nuestro contexto y eh, generamos una lluvia de ideas con nuestros estudiantes, ¿no? Ahí usted, por ejemplo, le está dando el problema, está diseñando ya el problema, pero también lo puede hacer de otra forma, ¿no? Que ellos, porque usted está queriendo provocar en ellos, dependiendo, ¿no? ¿Qué quiere provocar? ¿Qué quiere promover? ¿Qué aprendizaje quiere que se logre? ¿No? Entonces, por eso es que les preguntaba, ¿en qué momento usted evalúa, ¿no? Si se logró o no logró? Entonces, eh, les doy una experiencia, ¿no? Yo necesitaba que los estudiantes me hagan publicaciones, ¿no? No solo publicaciones, que me hagan una investigación, ¿no? Que me hagan un reportaje. Tenía que generar que ellos logren habilidades de investigación, ¿no? Pero no cualquier tipo de investigación, ¿no? ¿No? Ya una investigación más profunda para la necesidad de aprendizaje que ellos tenían y además la habilidad que ellos debían desarrollar con esa actividad, ¿no? Entonces, les pregunté, ¿no? ¿Qué problemas ustedes ven en su contexto
que necesiten ser investigados y que a ustedes les gustaría publicar, ¿no? Además de tomar en cuenta que ellos tengan las habilidades necesarias también para hacer eso. Y por el nivel en el que ellos ya estaban, tenían ya cierto conocimiento, ¿no? De manejar ciertas técnicas de investigación y todo eso, ¿no? Entonces ellos ahí aparecieron que la basura, que el seguro social, entonces aparecen muchos tipos, como grandes problemas o pequeños problemas. Entonces, se refleja a partir de necesidades. Entonces, y ahí va, ¿no? Lo que es también el generar competencias, ¿no? En los en desarrollar competencias. Entonces, como le digo, eran desde problemas así como el seguro de salud, la falta de empleo, la basura, ¿no? No tenemos agua en mi zona, ¿no? Después los perros callejeros, o sea, un sinfín de problemas, ¿no? Después la junta de vecinos, o sea, como le digo, apareció un montón de problemas. Ahí entonces, como usted dice, no sé si sea mi mouse, perdón, que se está rayando. Entonces, como le decía, apareció un montón de, de situaciones, ¿no? Problemáticas y a partir de eso, ay, perdón, y a partir de eso, entonces, se comenzó, ¿no? A hacer la actividad y a desarrollar lo que es, y aplicar lo que es la estrategia, ¿no? Y el método del aprendizaje basado en problemas. Recuerdo que con un grupo fue la falta de empleo, creo que era después del COVID o terminando el COVID, algo así. Y tal fue la satisfacción que ellos estaban muy desmotivados porque, bueno, en la casa de todos creo que hay problemas, ¿no? Y se reflejaba eso también. Entonces, ellos decían, no hay empleo, no hay empleo, ¿no? Me imagino que por ahí sus papás estaban sin empleo también. Entonces, el detalle fue que cuando desarrollaron la actividad y descubrieron un montón de ejemplos de vida, ¿no? Que la gente se comenzó a reinventar y empezó a emprender y no a esperar un empleo, ¿no? No a esperar que alguien les dé un empleo. Entonces, generaron actividades y les provocó, ¿no? Mejores condiciones a la gente que ellos vieron, ¿no? Que sí se podía darle la vuelta a esa situación. Entonces, ya vieron, ¿no? Una situación problemática que les generó, que era lo que a mí me interesaba. Obviamente que me alegró mucho también enterarme de que esa falta de empleo hizo que muchos jóvenes comiencen a emprender y que no se acostumbren a esperar un empleo, ¿no? Hablando del tema, pero ya hablando del aplicar el método, provocó que ellos utilicen eh, muchas técnicas de investigación, ¿no? Y que generen en ellos el manejo de información y la redacción bueno, la redacción de reportajes, ¿no? Investigativos y además de ponerlos en un formato editable, de producir y de hacerlos eh, interactivos, no interactivos, de hacerlos ya de forma digital, ¿no? Utilizando hipervínculos en ese tiempo que ellos estaban recién aprendiendo a utilizar ese tipo de cosas. Entonces generó el aprendizaje, ¿no? Y se logró el aprendizaje significativo.
Entonces, ese es el detalle cuando utilizamos, ¿no? Este tipo de métodos y cada uno de acuerdo a su, a su especialidad diseña esto, ¿no? Por eso es muy importante, como les decía, por eso es que les explicaba esto de la didáctica, de la pedagogía, del método y de las técnicas y los comentarios que les hacía antes sobre el provocar, ¿no? Sobre ver los métodos, ¿no? Y eh, los métodos y el generar estrategias, ¿no? Que nos permitan utilizar mm, didácticamente métodos de transferencia, ¿no? Y que esta transferencia de conocimientos les provoque a los estudiantes el conocimiento para la vida, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Pasó eso ya, eso en grado, ¿no? Y como les decía, en estas clases de posgrado, era un diplomado y ahí, como les dije, ahí tenía de turismo, de ciencias de la educación, de ingeniería de sistemas, después agrónomos, había de muchas especialidades, ¿no? Entonces, eh, independientemente de la especialidad, es cómo diseñemos, ¿no? Estas experiencias de aprendizaje para los estudiantes. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, tal vez, colega, aportar algo. Perdón, buenas noches. Buenas noches, claro que sí, por favor. Bueno, eh, el aprendizaje basado en problemas, estamos tomando que es una metodología Sí, en la que donde los estudiantes, ¿no?, tienen que adquirir ciertas habilidades y, en este caso, resolviendo algunos problemas y sobre todo problemas de orden que tenga algo de relevancia, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que ir y tomar en cuenta algunos pasos, ¿no? Eh, un primer paso sería, tal vez podemos seleccionar el problema como tal y que además sea relevante y realista, ¿no? Donde se elija y algo que los estudiantes puedan directamente entender. Entonces, en ese contexto puede estar relacionado a un tema actual o una situación real en el mundo laboral. Se puede dar también en ese caso. Entonces, y hay que tomar en cuenta también la complejidad adecuada. exacto. El problema debe ser tal vez debe ser lo suficientemente complejo para que no sea tan, es decir, como para no ser resuelto, es decir, inmediatamente. Entonces, pero no tendría que ser tan complicado, ¿no? Ese aspecto también habría que tomar en cuenta. Y sobre la base de esa idea, ¿no?, definir algunos objetivos de aprendizaje de manera clara, ¿no? Y obviamente aquí entran las competencias y los conocimientos específicos. Sí, Obviamente las habilidades, ¿no?, los conocimientos que pretende que los estudiantes puedan adquirir al resolver este problema como tal, ¿no? Entonces, estos tienen que ser más que todo tomando en cuenta las metas, pero estas metas que sean, digamos, de manera alcanzable, por decir, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también quizás, ¿no?, lo que es la formación de grupos de trabajo, porque los grupos pequeños y diversos, ¿no?, son ideales y donde se recomienda, ¿no?, formar grupos, ¿no? Puede ser de 4 a 6 personas, dependiendo de la cantidad, y esto promueve, ¿no?, a una diversidad perspectiva
que de colaboración entre todos, ¿no? Desde la iniciativa, desde las ideas, desde la solución del problema, entre otros. Y los roles también aquí juegan importante, ¿no? Sería tomar en cuenta, ¿no? Asignar roles a cada miembro del equipo, como ser un líder, puede ser un facilitador, uno que ayude a investigar, el otro que controle tal vez los tiempos, o sea, todo en equipo, esto para trabajar y organizar el mismo trabajo, ¿no? Y una vez hechas estas responsabilidades, recién tal vez podríamos ver lo que es la presentación del problema como tal. Y para esto podemos tomar dos escenarios quizás, ¿no? Un inicial donde se presenta el problema de forma que los estudiantes lo entiendan en un contexto amplio, ¿no? Y esto puede ser mediante una narrativa o un caso de estudio o una situación hipotética, ¿no? Y como un segundo paso, hacer unos detalles limitados, ¿no? En todo caso, toda la información de una sola vez, ¿no? Hay que tal vez un poquito delimitar, podríamos decir así, ¿no? Porque es bien importante que los estudiantes investiguen también y descubran por sí mismos algunos aspectos del problema como se plantea, ¿no? Un siguiente paso, tal vez, investigar y recopilación de información, tener como unas guías, ¿no? Debe primar también el aprendizaje autónomo en ese entorno. Y finalmente, otro paso sería análisis, ¿no? Análisis y formulación puede ser una serie de hipótesis o algunas probables respuestas. Y para esto podríamos acudir a ciertas técnicas como ser la lluvia de ideas, tal vez una evaluación de la misma hipótesis, entre otros. Todo apunta a una resolución de un problema, ¿no? Entonces, podemos desarrollar una propuesta de solución con cada información recopilada y analizada, ¿no? Obviamente que los estudiantes deben desarrollar una propuesta de solución. Ahí estaría tal vez la base, ¿no? Y la interacción y mejora debe ser permanentemente, ¿no? A veces suele ser o puede ser útil que los estudiantes revisen y pueden ver algunas alternativas de solución, especialmente si se enfrentan, por ejemplo, a nuevos retos o tal vez tengan alguna limitación. Y luego hacer una presentación de los resultados, ¿no? Una presentación formal, seguido de una retroalimentación, por supuesto, una evaluación inmediatamente ya para reorientar algunas ideas para mejorar más adelante. Una reflexión final, ¿no? En el del proceso. Hay que identificar tal vez algunas habilidades que han adquirido en ese transcurso, en ese proceso. Si bien es un proceso que se necesita bastante tiempo, ese es un reto que hay que afrontar, ¿no? Y en todo sentido, porque el tiempo es donde realmente va a quedar muy pequeño si se tomara, ¿no? Por de las competencias, porque imagínense al analizar una rúbrica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Si analizamos y evaluamos sobre las rúbricas, en base a tomando las rúbricas, es decir, es bien detalloso, entonces ahí el tiempo nos va a faltar bastante, ¿no? Entonces, es en ese sentido lo que puedo decir, pero hay que rescatar algunas ventajas del aprendizaje basado en problemas, ¿no? Básicamente, fomenta el aprendizaje activo, que es lo que se rescata. Hay un desarrollo de habilidades que pueden ser transferibles y aumenta sobre todo la motivación a trabajar, ¿no? con problemas relevantes, significativos, donde los estudiantes suelen estar más motivados y comprometidos. Pero conociéndole bien, muchos de los estudiantes con este modelo por objetivos
como que les falta. Entonces, al menos yo siempre veo hay una dejadez, solo están esperando quizás algunas calificaciones, lo alcanzable, solo esperan que tal vez lleguen a la nota ideal, por decir, y con eso aparentemente están como que contentos, ¿no? Pero el aprendizaje basado en problemas es realmente, es rico en su forma de aplicación, bastante positivo en sus resultados, pero es un tiempito. Entonces ahí un poco enfrentaríamos quizás con nuevas cargas horarias, tal vez, no sé. Eso en cuanto puedo aportar un poco y gracias por escucharme, estimada colega. Muchas gracias, Zenón. Como les digo, ¿no? Aquí todo lo que yo estoy desarrollando no es novedad para ustedes, ¿no? Entonces, solo aquí estamos eh, fortaleciendo la práctica docente mediante el desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, muchas de estas técnicas, de estos métodos, nosotros los aplicamos, ¿no? Pero como usted decía, el detalle de este método es el tiempo, sí, sí. Hay, por mi experiencia, como le digo, a veces se lo trabaja casi comenzando el semestre, algunas veces a la mitad del semestre, y esto va en la planificación, ¿no? Ahí tenemos que planificar las actividades. Y a eso va también, ¿no? Cómo es planificar por competencias. Eso vamos a ver un poco más adelante y también en provocar los aprendizajes, como les decía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Provocar estos aprendizajes, eh, despertar esa motivación intrínseca que tienen que tener este, los estudiantes, ¿no? Como usted decía, algunos están muy desmotivados o solo es por tener la nota y eso no genera aprendizaje. Además, no están haciendo algo que les gusta, ¿no? Y una de las situaciones que yo les decía es muy gratificante porque se ven resultados. Por ahí también no se resuelve el problema, ¿no? Pero se conoce el problema de cerca, porque al hacer este tipo de situaciones, al generar este tipo de actividades con este tipo de métodos, ¿no? Eh, trabajamos en la incertidumbre, o sea, no en la incertidumbre de nuestra planificación, porque ahí no hay incertidumbre, ¿no? Eso no puede haber. Por eso planificamos, pero sí en la incertidumbre del contexto, ¿no? Entonces, como les decía, yo me di con la sorpresa de que ellos se motivaron mucho con su investigación porque vieron que tuvieron experiencias de vida de personas que sí estaban enfrentando la situación de trabajo, que no era novedad y que estaba muy mal para todos y se estaban reinventando y que había esperanza, ¿no? Porque decían, no, este es un problema y no hay solución, ¿no? Entonces vieron que sí había luz al final del túnel, que había solución y que la gente la estaba pasando bien también, no era tan malo como ellos decían, ¿no? Y bueno, y eso le genera, por un lado, ¿no? La motivación, como les decía, y por otro lado, le generó las habilidades que ellos deberían desarrollar, ¿no? Las habilidades investigativas que necesitaba que ellos desarrollen y de, y de publicación. Y después también otra cosa que se pudo ver en ellos es, bueno, hablaba de la evaluación es continua, ¿no? En este tipo de actividades. Entonces, pero de evaluación también ya no es en este módulo, creo que me estoy pasando a otro módulo, pero igual lo vamos a tocar, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Lo que tenemos que tomar en cuenta para las actividades que se generan, cómo aplicamos estos métodos y técnicas para el desarrollo de competencias, ¿no?
Y como les decía, uno de mis preferidos es este precisamente. Pero como decía su compañero, es un poco el tiempo, pero eso es relativo también. Bueno, entonces, ahí está lo que comentaba su compañero, ¿no? Diseño del problema. El docente, ¿no? Va por el paso 1, identificar las competencias a formar y los contenidos a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo que se logre? Ahí están los objetivos de aprendizaje, ¿no? Que tenemos al momento de planificar. Luego, identificar un problema real relacionado a las competencias y contenido y a los intereses de los estudiantes, ¿no? Eso, como les digo, dependiendo del tipo de estudiantes que tienen. Luego está redactar de manera narrativa el problema, incluyendo preguntas iniciales, las mismas que deben estar relacionadas a cada competencia identificada. Luego definir los productos a entregar y sus respectivos formatos, ¿no? Y definir un cronograma de trabajo general. Como les digo, no se lo hace o sea, de forma rápida, toma su tiempo. Luego la presentación y análisis del problema, ¿no? Que es el paso 7, conformación de grupos de trabajo, ahí está lo que decía su compañero, dependiendo la duración de la asignatura. Bueno, si es una asignatura anualizada, semestralizada, como les digo, a veces toma casi el semestre entero, ¿no? Pero genera y la evaluación, como les decía, es continua, ¿no? Pero genera muchos temas de aprendizaje, ¿no? Muchas situaciones de aprendizaje. Entonces, luego, el docente debe presentar al inicio de la clase con una pequeña exposición utilizando alguna técnica didáctica, ¿no? Eso incluye el problema, productos a entregar y el cronograma general para que ellos entiendan, además también para que ellos entiendan cómo van a ser evaluados, ¿no? Ese es otro detalle. Luego el docente consensúa los productos a entregar con el respectivo formato y competencias a lograr a través de consultas del curso, ¿no? Entonces, este es un formato, ¿no? Que es una serie de pasos que se sigue. El grupo de estudiantes se reúne e identifica los puntos claves del problema y las competencias que deben lograr. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que ellos tienen que lograr, ¿no? Ahí el docente hace de facilitador. Los estudiantes formulan una hipótesis al problema, el reconocimiento de la información necesaria que les permite comprobar. A partir de ella se genera una lista de temas a estudiar, entonces, y se van repartiendo también los roles, las situaciones, ¿no? Justo como decía su compañero. Los estudiantes en grupos elaboran un diagnóstico Costadito, situacional, mamita. pero un diagnóstico situacional, ¿no? Luego, en función al diagnóstico situacional, elaboran un esquema de trabajo que contempla lo siguiente, ¿no? La elaboración de un calendario de actividades en el que se definen las tareas a realizar, su duración, secuencia, ¿no? Como también el nombre del responsable de la actividad, ¿no? Pero cada uno tiene su rol y las actividades que van a desarrollar. Ahí se genera esto, lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Hace años, ¿no? Le- hace mucho, hace unos 7 años será, había todavía cierto prejuicio cuando hacía este tipo de situaciones que decían, ¿no? Los trabajos en grupo solo lo hace uno, entonces aquí entonces se genera, ¿no? El aprendizaje integral también. No es solo uno el que trabaja. Si uno falla, se pone difícil, ¿no? Si fallan dos, peor. Entonces, todos tienen su responsabilidad, ¿no? Y eso genera, ¿no? La situación que nosotros queremos de aprendizaje que se provoque en los estudiantes, ¿no? Entonces, eh,
Ese es un detalle también. Por eso luego se determinan en el plan las sesiones de trabajo individual, ¿no? Los grupos y la grupal, ¿no? Y con la asesoría o retroalimentación, ¿no? Como les decía, el docente hace de facilitador también. Luego la búsqueda de información, como decía su compañero, como les digo, esto no es nuevo para ustedes, ¿no? Luego la elaboración de los instrumentos para el trabajo de campo, entrevistas, encuestas, ¿no? Fichas bibliográficas, dependiendo de la investigación. Y elaborar un listado de los libros, sitios de internet y artículos referentes al tema, ¿no? Luego el paso 15, elaborar un reporte de investigación, ¿no? Incluyendo citas bibliográficas, resultados de las consultas, utilizando tablas, gráficos, fotos, entre otros, dependiendo el grado, ¿no? En el que estén también eh, los estudiantes, entonces, y qué habilidades queremos que ellos logren, ¿no? Luego la resolución del problema, paso 16. A partir de los resultados de la investigación, los estudiantes elaboran una propuesta de solución, ¿no? El perfil de proyecto, ¿no? Mediante un perfil de proyecto lo hacen. Entonces, eso es lo que nosotros queremos provocar en ellos. Luego está la evaluación, ya el paso 17, como decía su compañero, los estudiantes elaboran el informe final del ABP de acuerdo al formato definido, ¿no? Porque uno les comparte el formato al comienzo del trabajo, ¿no? Y por último, el paso 18, la socialización de los resultados del ABP a través de un simposio, plenaria, dependiendo, ¿no? Dependiendo el nivel, la complejidad de la investigación, ya son varios factores, ¿no? Que influyen. Entonces, así se aplica lo que es un aprendizaje basado en problemas. ¿Listo? Eso fue. ¿Preguntas? Doctora, yo tengo una consulta. No sé si, bueno, estoy equivocada, no me acuerdo ahorita el autor, eh, pero es un peruano, es de la Asociación Mundial del Currículum. Mm, Eh, ya. Él, por ejemplo, manifiesta que solamente tenemos 9 métodos en todo el mundo y muchas veces lo confundimos, eh, el método por modelamiento, lo confundimos como el método de Singapur, en la cual que no es un método por modelamiento, sino que ese método de Singapur no es un método, lo que no es un método por modelamiento, ¿no? Entonces, ahora la consulta es, usted habló acerca del método de Kolb, ¿no? Sí. Em, Sinceramente, yo no la tenía, no la había visto nunca ese método y no sé si nos podrá dar un poquito de referencias. Como le digo, yo siguiendo este autor, menciona los 9 métodos, que está el por modelamiento, por descubrimiento, el ABP por proyectos y el otro por problemas, el estudio de casos, está el globalizado, está y el este que se llama la expositiva, ¿no? El método expositivo. Entonces, son 9 y no sé dónde entraría este del método de Kolb o a cuál más o menos hace referencia, a cuál de los métodos. Esa es la consulta, estimada doctora. Ya. A ver, les voy a compartir algo del método de Cole, entonces, eh, para que entiendan un poco más, pero el método de Cole, como les decía, es más un modelo teórico, ¿no? Que permite explicar las diversas formas de cómo se adquieren conocimientos, ¿no? Y por experiencia he visto que lo usan mucho en la carrera de trabajo social, por ejemplo, ¿no? Por eso, a ver, les voy a compartir algo, voy a buscar y voy a buscar aquí entre mis cosas, un momentito, por favor, porque eso no,
no lo tenía. Aquí. Pero como les decía, el método de Cole nos ayuda igual aquí en las mismas diapositivas, vamos a ver, nos ayuda a experimentar, ¿no? Principalmente nos ayuda a experimentar, ¿no? Eh, eh, y tiene una especial, no sé quién está aquí rayando, ya, tiene una especial, por eso es que lo utilizan mucho, veo en trabajo social, en lo que es la observación, ¿no? Y cuando hacen generalmente hacen estudio de caso también, pero en vez de hacer estudio de caso, lo utilizan con el método de Cole, ¿no? Como les decía. Y hacen mucho trabajo de campo también con este método, ¿no? En situaciones también reales, no como en el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Pero cuando es necesario que se provoque un aprendizaje significativo, eh, por ejemplo, al llenar una ficha social, que es lo que he visto, ¿no? En trabajo social. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se quiere tener este, aprendizaje significativo, ¿no? En ciertos conocimientos que se necesita que adquiera el estudiante, dependiendo la disciplina, ¿no? Les doy el ejemplo de trabajo social, ¿no? Entonces, ahí veo que se utiliza mucho el método de Cole. No sé si fui clara. Sí, sí, doctora. Solamente también la consulta era que, em, como este autor que menciona, que solamente existen 9 en todo el mundo, 9 métodos. Entonces, por eso hacía referencia, ¿no? Entonces, ¿a cuál entra? Porque no hace referencia de este método él, ¿no? Pero siguiendo esa línea, ¿no? Entonces, me imagino que debe haber también otros autores que manifiestan lo contrario, ¿no? Entonces, sí me ha servido bastante. Un poquito lo asemejo al método también de este, um, al método de proyectos. No lo asemejo ahorita ninguna. Sí, pero me ha servido bastante. Bien, Mm, gracias, doctora. ahorita aquí tengo, creo, a mano algo. Ahorita vamos a compartir. A ver. Y lo que me decía de los autores, sí, hay muchos autores. Como le decía, yo me baso principalmente en Fautapo, Tobón, ¿no? Que son los principales, las competencias nacieron en Latinoamérica, ¿no? Y son ellos referentes, ¿no? En lo que es por competencias. Claro que no son los únicos, hay muchos, ¿no? Otro que tomo en cuenta es Pimienta, por ejemplo, y Pimienta igual dice, ¿no? Entonces, no sé qué se llama el autor ese que usted me dice, pero sería bueno investigarlo, ¿no? Como le digo, esto, también la educación, todo es dinámico, ¿no? Entonces, siempre hay que investigar, siempre hay que ir actualizando, este, conocimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, em, aquí estaba pendiente algo que con esto quería
terminar justo con lo que hemos visto, terminado de ver ahorita, para que no se alcance el tiempo. Mm, A ver, aquí está. Es en base a lo que tengo las diapositivas. Creo que lo tengo aquí a mano. Ah, no, no, no está. Bueno, solo quiero compartirles una cosita más para que si no, no nos va a dar el tiempo. Había un video más que se los voy a pasar. Un video muy pequeño, como en las clases sincrónicas es muy complicado ver video, ¿no? Por eso, con mucho reparo les compartí ese video de la doctora para que veamos, ¿no? Lo que es las competencias. Ya, a ver, voy a compartirles esto más para terminar con esto, que era lo que les estaba compartiendo antes. Mm, Aquí está. Ahí está. Se ve, ¿no? Este libro, como les decía, es de Fautapo, pero tomamos aquí los conceptos, ¿no? De Tobón y continuando, ¿no? Ahí están los saberes esenciales que les decía, que ustedes también los conocen, ¿no? El saber ser, el saber conocer y el saber hacer, ¿no? Que es lo que queremos que veamos aquí, como lo define Fautapo y Tobón. ¿No? Entonces, el saber ser es la articulación de diversos contenidos afectivos, motivacionales, buscan la idoneidad personal en la realización de una actitud, de una actividad, ¿no ven? Con actitudes y valores, ¿no? Y antes ya les había dicho que es muy importante, ¿no? Lo que es el proyecto ético de vida, ¿no? Donde ahí desarrollamos valores, respeto, equidad y la automotivación también que nos genera las actividades que están diseñadas, ¿no? En la planificación. Entonces, luego el saber conocer, ¿no? La puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias, ¿no? Para procesar la información de manera significativa. Ahí están los conocimientos, conceptos, habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, y como siempre, y como dijeron sus compañeros, la metacognición está siempre presente. Necesitamos esa ayuda, ¿no? Luego, el saber hacer, ¿no? El saber hacer, el saber actuar con respecto a la realización de una actividad o la solución de un problema, ¿no? Eh, todo casi, como dicen, es en base al contexto, todo es en base al contexto, ¿no? Y generalmente son respuestas a necesidades, ¿no? A necesidades de aprendizaje, a necesidades de autorrealización, a necesidades de participación, de comunicación. Entonces, todo es en base a necesidades también, ¿no? Luego, el desarrollo de habilidades y procedimientos y técnicas, ¿no? Ahí va lo que es el método y las técnicas, como hemos visto, ¿no? Luego, esto, ¿no? La formación tradicional versus la formación basada en competencias, ¿no? La otra es desconectada de la realidad del entorno. Ahí va lo que decía su compañero, ¿no? Este, a veces solo están por pasar, por llegar a la nota, ¿no? Porque cuando tú haces este tipo de actividades, ni siquiera te acuerdas la nota que, que te van a poner, ¿no? Entonces,
es un detalle, ¿no? Que por experiencia también les digo, ¿no? Entonces, la formación basada en competencias dice, atiende las actividades cambiantes de la sociedad y sus profesionales, ¿no? Entonces, por eso, todo está en el contexto. Enfoque centrado en la enseñanza, enfoque centrado en el aprendizaje y en la gestión del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos como docentes, como universidades, provocar esa gestión del conocimiento, ¿no? Desconocimiento de los intereses de los estudiantes y de las necesidades de potenciar sus capacidades y habilidades, ¿no? La importancia de la información integral y permanente, ¿no ve? ¿No ve? Lo que decía también al momento de hacer esas actividades con el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y también en el método de Cole se integra, ¿no? Con la sociedad porque hacen también en contextos reales, generando de diferentes formas ciertos tipos de aprendizaje, pero también se lo hace. Luego, un currículo rígido y poco flexible, ¿no? El currículo es integrado y flexible. Luego, clase magistral como metodología única, ¿no? A mí me es muy difícil hacer una clase magistral. Es bien complicado, ¿no? Porque yo necesito provocar, como les decía, y la forma de comprender de, mm, de verificar que se provocó lo que yo he planificado es interactuando, ¿no? Entonces, una clase magistral es un poco de, pero eso no significa que la clase magistral no te aporte, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, los webinars, todo eso, donde necesitamos que sea magistral, ¿no? Entonces, luego está la metodología, ¿no? Diversa, activa, participativa, como les decía. El alumno es receptor pasivo de información, por eso quizás se aburre, ¿no? El estudiante, agente de su propio aprendizaje. Como les decía, nosotros provocamos situaciones y ya ahí cada estudiante genera su propio aprendizaje, ¿no? Luego está centrada, ¿no? Uso de texto escrito como prioritario, ¿no? La fuente de información, de conocimiento es un texto o cierto material. Entonces, está aquí en la formación basada en competencias centrada en otras formas alternativas de trabajo, ¿no? Alguna vez alguien me comentó, me decía, no, su asignatura es teórica. Yo le digo, no, para nada teórica, le digo, es totalmente práctica. Entonces, depende de las actividades que nosotros planifiquemos para desarrollar el aprendizaje, para provocar el conocimiento. Entonces, está centrada, ¿no? En las formas alternativas de trabajo. Y para esas alternativas de trabajo hemos visto, ¿no? Lo que es la didáctica, la pedagogía, ¿no? Los métodos y las técnicas, ¿no? Entonces, la formación basada en competencias, ¿no? Desarrolla competencias que responden a los requerimientos del contexto real. Como les decía, como hemos visto, disculpen, ¿se lee este material? Sí, sí, se lee. ¿Se ve Tal claramente? vez un poquito más puede agrandar. Por favor, discúlpenme, ya después voy a trabajar para la siguiente clase en mejores presentaciones. Ahí está, Está mejor. ya. Luego, en el contexto real, como les decía, ¿no? Entonces, otra situación que he visto que logra mucha satisfacción en los estudiantes es ver que realmente lo que ellos hacen se utiliza y resuelve o se aplica, ¿no? Y que cuando ellos terminan esa asignatura o terminan ese tema, están preparados para algo, ¿no? Una de las situaciones era que les hagan le hagan la publicidad a cierto negocio, por ejemplo, aunque sea, o puede ser una carnicería, o puede ser una librería, o puede ser una institución,
¿no? Háganle la imagen institucional a algún lugar donde su trabajo provoque mejoras. Y como les digo, hicieron desde un hospital hasta una carnicería, así como les digo, ¿no? Y fue muy satisfactorio, les causó mucha satisfacción, ¿no? Entonces, por eso les digo, provocamos conocimiento, ¿no? En contextos reales. Luego, parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo genero ese aprendizaje significativo? ¿No? Mediante experiencias, ¿no? De forma integral. Integra la teoría con la práctica en diversas actividades, ¿no? Como les decía también algunos estudiantes, el mundo, hay mucha incertidumbre en el mundo, pero eso no significa que ustedes no estén preparados para esa incertidumbre, ¿no? Ahí va el integrar la teoría con la práctica, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego se promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos y los procesos laborales y de convivencia, ¿no? Entonces, ahí va la integración de secundaria, ¿no? Con grado, luego de grado con posgrado, ¿no? Entonces, y eso se trabajan en los diseños, entonces, todo, ¿no? Se va provocando, se va integrando, ¿no? Y de acuerdo a los procesos laborales y de convivencia, como les decía, ¿no? Y, y de las experiencias que se tengan. Luego fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida. Ahí va lo que les decía, ¿no? El proyecto ético de vida, donde no solo lo que yo estoy aprendiendo es porque yo voy a ser profesional o porque yo voy a ser un ingeniero que, se, que sepa muy bien lo que hace, ¿no? Y que gane muy bien, sino que los puentes que yo construya no se caigan y además que se construyan en los lugares donde se necesita abrir carreteras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que haya un bien común, ¿no? Entonces, a eso se refiere también con el proyecto ético de vida. Luego busca el desarrollo del espíritu emprendedor, ¿no? Como base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, ahí va lo del emprendimiento, ¿no? Entonces, no están esperando eh, a ser empleados, ¿no? Sino que con sus habilidades ellos pueden generar también su crecimiento personal y su desarrollo, ¿no? En lo que es su desarrollo económico y social. ¿Alguien me está rayando o soy yo la que raya? Perdón, disculpe. Luego, fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, ¿no? Ahí va el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas, ¿no? Entonces, ahí va el porqué de las asignaturas en los currículos también, ¿no? Entonces, con esto terminamos, con esto llegamos al final.